Ante todo, buenas tardes. Vamos a tocar hoy de un tema bastante clave en la terapia intensiva. Como toda la terapia intensiva, nosotros sabemos de que antes de llegar a lo más invasivo, siempre pasamos por etapas, ¿no? Vamos dándole primero bajo flujo, pasamos a ventilador, pasamos a BNI, de BNI pasamos tal vez a CAF o viceversa. Y luego recién como última opción tenemos la intubación, ¿no? Que es el proceso más invasivo, traumático, ¿no? del paciente. Exactamente, ¿no? Si cumple los criterios también, vemos cómo va la evolución en las próximas horas, ¿no? Ahora, hay un aspecto que no les comenté con respecto al manejo anterior, con respecto al armado, ¿no? Ahora, para resumirlo rápido, faltaba lo que era manejar un paciente traqueostomizado. En el paciente traqueostomizado, básicamente utilizamos un dispositivo adicional, ¿no? Que es la que se conecta a la tráqueo como tal, puede ser de doble cánula o una sola cánula, dependiendo con CAF o sin CAF, su corrugado y su adaptador. Y después de esta, ¿perdón? Sí, exactamente. Y luego tenemos el adaptador, para que recién se adapte al sensor de flujo. Sí, porque muchas veces ocurre de que lo adaptamos y no hay un sellado hermético. Entonces evidencia fuga el ventilador y uno piensa que es el ventilador o la traqueostomía, pero no, es el mismo corrugado conectado para darle la ventilación. ¿Y eso viene con el ventilador? No, esto viene aparte. Sí. Esto viene aparte. ¿Y es desechable? Para todo paciente. Este es reutilizable. ¿Ah? Reutilizable. Este de acá se reutiliza con cada paciente traqueostomizado. Dispositivos diferentes. Esto sí viene un solo dispositivo, este sí es adaptador. Estos dos. ¿Ya? Ahora, nosotros, entrando un poco de tema de oxigenoterapia, ahora ya comentándoles, cuando tenemos un paciente traqueostomizado que queremos pasarlo a oxigenoterapia, por ejemplo, ya con ellos pasamos inmediatamente, cuando va a pasar a ventilación, pasa inmediatamente invasiva, automáticamente, porque a ellos sí no se le puede dar una invasiva, ¿no? Porque ya están invadidos. Entonces, pasamos a colocar el ventilador y el tema es cuando ya el paciente va saliendo de la ventilación. El paciente pasa de los parámetros altos, parámetros moderados, bajos, basales, y el paciente ya está despertando, mejor actividad y todo. Nosotros manejamos la conexión al paciente, traqueostomía, conexión, ramal inspiratorio la conservamos para entre la terapia de alto flujo, destetamos el ramal exhalatorio. Lo destetamos, esto lo protegemos con un guante estéril, porque no tenemos ningún tapón de sellado, guante estéril. Pasamos, bueno, este ventilador, yo no lo manejo en el hospital, ustedes tampoco, pero es una semejanza del procedimiento que vamos a hacer. El Drager lo tiene, Mindray lo tiene, así que se van a no invasivo y te van a salir dos opciones, por máscara o por flujo. Nos vamos por flujo porque vamos a hacer CAF, o sea, vamos a aplicar terapia de oxígeno con este paciente. Aplicamos terapia de oxígeno y nos salen los valores. Pasivo, terapia de oxígeno, inicio de ventilación. Cuando iniciamos ventilación en terapia de oxígeno, ¿qué cosa es lo que nosotros modificamos? Cuando iniciamos nosotros al paciente cánula alto flujo, le damos terapia de oxígeno, ¿qué valores podemos modificar? ¿Qué valores son modificables? El FIO y el flujo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran cuando trabajan en un paciente que lo que anteriormente se aplicaba, lo que era CPAP burbuja, que casi ya no se aplica actualmente, pero sí en NEO, con diferencia al CAF? Una diferencia clave es que el CAF te da flujos constantes, pero presiones variables. Y el CPAP burbuja te da presiones constantes, pero flujos variables. Por eso es que actualmente nosotros aplicamos inicialmente CAF antes de un BNI para recién proceder al alto flujo. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para CAF? ¿La manejan acá? ¿Lo sabe?
cuando pasa terapia de oxígeno, porque no alto flujo. Si el paciente pesa, por ejemplo, 8 kilos, ¿cuánto le programan de flujo? Por 2, hasta 10 kilos. Después de 10 kilos, 0.5 por kilo. O sea, quiere decir que hasta los 10 kilos el paciente tiene ganado sus 20 de flujo. O sea, ya eso ya es así. 15 kilos le damos 0.5 por kilo, que sería prácticamente 2.5 más. ¿Ya? Entonces, tiene 7 kilos, le ponemos 14 de flujo. El paciente está, supongamos que el paciente, hipotéticamente hablando, está con traqueostomizado, está en ventilación, está en un fío de 30, está en un soporte de 8, en un trigger de 1, el niño cicla bien, gatilla bien, hay fuerza, hay tos, ¿ya? Hay secreción, moviliza, da reactivo. Le pasamos a terapia de oxígeno. Programamos el tope máximo, que acá le estamos dando 2 por kilo. Menos de 1 por kilo ya se le puede sacar alto flujo y pasa bajo flujo. Ya no es necesario seguir con alto flujo. Si sigue con alto flujo, 2 por kilo, si el fío está en 30, ¿cuánto le damos cuando ya va a pasar a terapia de oxígeno? Está con 30, ¿cuánto le damos de más? Porque obviamente va a ser de más, no va a ser igual ni menos, obvio. ¿Cuánto le damos de más? Solemos darle 5 puntos más o 10 puntos a lo que tolere el paciente o necesite. Si tenemos un objetivo de saturación capilar de 94, 95 y oscilante, y según su gasometría última con el fío de 30 ha salido un P2 aceptable, no hay hiperoxia, tampoco hay hipoxemia, entonces le podemos sumar fío 35 o 40. Si vemos que la tendencia es variable. O sea, si vemos que pasamos a 40 y el niño va saturando 94, 93 y oscila, le damos ese constante. Cuando destetamos de 40 y lo bajamos a 35 y solo le damos 5 puntos adicionales al fío basal, cuando el niño supera el valor superior al 97%. Si el paciente, por ejemplo, está saturando 94, 95 con fío 30, le pasamos a terapia de oxígeno, le damos 40 de fío y le damos 100%, y su fío es constante, con 100, nosotros sabemos de que los únicos que pueden saturar 100% son los neonatos que no tienen compromiso pulmonar, porque es un pulmón sano, es un pulmón estéril. Y nosotros saturamos 100%. Entonces, si vemos esa constante, bajamos inmediatamente y solamente le damos sus 5 puntos adicionales, o sea, su fío 35. Con su fío 30 y el paciente se pasa a terapia de oxígeno. Si está en terapia de oxígeno, ¿cuántas horas uno podría valorar para el paciente poder bajarle los puntos de flujo en el progreso de las próximas horas? Supongamos que inicia a mediodía. Nuestro turno acaba a las 7 de la noche, promedio 8 de la noche. A las 3 de la tarde, si vemos que el paciente está con fío 100, con un fío en 40 y un flujo en 16, bajamos el fío de 40 a 35. Si se mantiene, empezamos a bajar flujo, porque ya no le bajamos más fío, y ya empieza a bajarse flujo. Cuando está a más del 50% de flujo, inmediatamente bajamos el fío a su basal y pasa inmediatamente a un soporte de oxígeno de bajo flujo. Quiere decir, sacamos todo el corrugado y le ponemos un oxígeno a flujo libre. ¿Cuánto sería el valor más o menos? Inicialmente le damos siempre el valor máximo y lo manejamos como si fuera binasal, 3 litros inicialmente, hasta 4. Y de ahí empezamos el destete. Y los niños toleran. Obviamente eso no sale en las primeras 12 horas, demora, esperamos, ¿ya? En este caso vamos a hacer hipotéticamente que el paciente pesa 25 kilos, ¿sí? ¿Podrían ahí operar? ¿Operamos? Hasta 10 kilos, 2 por kilo, 25 kilos. Va a pasar a terapia de oxígeno. Y es un paciente agudo que está ingresando de emergencia a la UCI. Entonces le vamos a dar CAF. 25 kilos pesa. Si hasta 10 kilos, escuchen, si hasta 10 kilos ya tiene 20 litros, 27.5, porque después de los 10 kilos son 0.5 por kilo. Que ya son 20 y después de 10 ya. Ese valor constante en las guías y en los estudios internacionales puede ser variable, pero nosotros lo manejamos con esos valores estándar, hasta para el CAF, porque
Claro, para el flujo del cánula de alto flujo. Y el FIO empezaría, si es un paciente que viene con una máscara de reservorio a 15 litros, porque a veces nos suben así pacientes de emergencia, viene con un síndrome de proceso respiratorio obstructivo, está con terapia inhalatoria, está con nebulizaciones continuas, y el paciente viene con máscara de reservorio a 15 litros, saturando 100%, y una frecuencia aceptable, pero se evidencia un poquito de retención de CO2 según su última gasometría, aparentemente. El médico nos dice, por favor, preparen todo porque va a pasar a CAF. Perfecto. Podemos tener el Fisher-Paykel, que es el que especialmente para CAF. No sé si acá también lo tenemos, imagino que sí. No tenemos, ya. Entonces tenemos el ventilador para uso de alto flujo. Utilizamos el ventilador para alto flujo. Preparamos todos los corrugados, todo, como si fuera un invasivo, tal cual, igual. No cambia nada. Lo único que cambia es el dispositivo. Este es hipotéticamente el paciente está traqueostomizado. Si no estuviera traqueostomizado, inmediatamente el sensor de flujo y la pieza adaptadora acá. Le ponemos el CAF. Le ponemos, todo funciona igual. Ahora, acá es un poquito de controversia. Si tú vas a iniciar a un paciente con CAF, no le colocas el MDI, porque para eso tenés el aerocámara. Exactamente. Ahora, nos ha pasado en nuestro servicio, ocurrió, que no debería ocurrir, pero ocurrió, de que lo conectamos así, empieza en Y. La pregunta sería, ¿está armado correctamente? No está armado correctamente. ¿Qué hacemos? Retiramos la Y y conectamos directo. Acá buscamos un adaptador. ¿Por qué? Porque se perdería todo el flujo si yo tengo ahí colocado la pieza en Y. Porque es un circuito cerrado que va de frente a la coana. O sea, no tiene que haber ninguna pérdida de ahí de flujo, de ningún tipo. Y el corrugado de ramal inspiratorio tiene que mantenerse lo más conservado posible. O sea, tiene que verse que la integridad de todo el circuito tiene que estar óptimo. ¿Sí? Ahora, si el paciente, por ejemplo, pasa de ventilación invasiva, se lo extuba, se le hace terapia respiratoria, se inicia con adrenalina, sale y va a pasar a invasiva y todos utilizar el mismo corrugado, tú tienes la obligación de cerciorarte de que la hermeticidad de toda la conservación del corrugado esté íntegra. Porque si se pierde acá flujo, los que vas a programar el ventilador para que le dé al paciente no le va a dar. Va a variar en declive. ¿Ya? Entonces, conectamos y lo adaptamos al paciente. Lo conectamos. La pregunta acá es, y se las hago. Si es un paciente agudo que viene de emergencia, valores de CAF. Si nos levantamos un momentito, si nos levantamos, a todos por favor, nos ponemos de pie. Yo sé que sí, yo sé. Yo sé que después del almuerzo es un poquito, difícil, pero vamos a ver. Ya, miren. Si es un paciente que viene de emergencia, está agudo, viene para CAF, porque todavía no se le va a intubar, se le va a dar CAF, pasa CAF. La pregunta es, le programamos el máximo, que son 2 ml por kilo y un FIO de 60 inicialmente, si es un paciente con hipoxia. El médico indica nebulizaciones cada 4 horas. Con solución desde beta 2 o puede ser hipertónica, a lo que el médico vaya a sugerir, o cloruro simplemente. Nebulizamos con el CAF o destetamos el CAF y nebulizamos. Estoy hablando de un caso hipotético, viene de emergencia con un cuadro agudo, se le programan esos valores, el médico indica nebulización. Con el CAF. Porque el paciente hace hipoxia. Así lo nebulices, hace hipoxia. Porque igual nebulizando el FIO llega a 100. Pero lo que vemos en el CAF no solamente es FIO, es flujo. Mira cuánto le estamos de flujo, 27.5. ¿Y cuánto máximo te da una nebulización? 8 litros. ¿Se dan cuenta? Ya.
Es que ya no puedes más porque si no el Diple te bota el circuito del cable del nebulizator. Ah, se mantiene igual porque aparentemente el paciente es un cuadro agudo. Cuando es agudo, el médico va a querer que lo manipules menos y que quede el CAF impregnado a él sin movilizarlo, por lo menos en las primeras 12 horas, para ver evolución. Ahora, lo que yo decía del CAF es el 50% nada más de la orina. Es un promedio. En realidad, nosotros utilizamos... Mira, es que no debería ir el tope completo porque imagínate, la cuana se infla. Y encima... Exactamente. Nosotros depende la talla y depende del peso. Tenemos S, M, L, XL, XXL y luego pasamos recién a adulto, porque así lo manejamos nosotros allá, ¿no? Tenemos el Fisher, de la marca Fisher, el cánula alto flujo, pediátrica. Esta acá es otra marca, pero bueno, es funcional igual. Pero como usted, ese Trager, por ejemplo, y no tiene que estar pegado completamente a la coana, porque obstruyes completamente la eliminación de secreción. ¿Dónde se ve la secreción? Porque los niños no saben expectorar, ¿ah? Claro. Entonces, y la secreción atrapa flujo, la secreción atrapa fío. Así es. Entonces, los parámetros constantes que tú le vas a dar aparentemente por el CAF no les van a llegar al paciente. Y vas a ver cómo. Más taquipnia, más trabajo, más retracción, hipoxia, y no mejora. Y no va a seguir mejorando. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando pasamos a BNI, hipotéticamente, ¿no? Ya el paciente no tolera el CAF, vemos que va acidótico, ve interno este desequilibrio y está cada vez más inestable ventilatoria y oxigenatoriamente hablando. Entonces pasamos a BNI. Acá manejamos el prop nasal, manejamos el nasobucal. Tenemos para todas las edades, para todos los pesos. Ya. Exactamente. Nosotros también de la misma manera. Casi no tenemos nasobucal, lamentablemente, y nos utilizamos más lo que es el prop nasal. Nos va mejor la cánula de prop nasal que el chanchito. A nosotros, imagino que también a ustedes. ¿Por qué? Por el tema de la comodidad para el paciente. Los lactantes menores no te respetan nada. Ellos se sacan todo, se despegan todo. Ahora, ese también es otro aspecto que también yo quería sumar a la charla, el tema de la sedación permisiva en esos pacientes. Porque un paciente combativo, un paciente reactivo, no va a poder participar complacientemente en un BNI. No le va a ayudar. Más bien lo vamos a prolongar mucho más su deterioro, porque va a ser irritable, va a estar agitado y no colabora. Y más es un lactante. Por lo menos si es un niño grande, tal vez, pero un niño pequeño, un bebé que no sabe ni entiende eso, olvides. Y inclusive si permitimos que la mamá participe, la mamá se va a estresar más de ver a su niño así, ¿ya? Entonces, y es un aspecto también que los médicos tienen que manejarlo, porque un niño por lo menos con eso, por lo menos dosis mínimas y pequeñas de morfina le podría ayudar. Dosis pequeñas y mínimas de un medicamento benzodiazepínico por vía enteral le podría ayudar para que por lo menos maneja complacencia en la terapia, por lo menos inicial, ¿no? Porque tampoco queremos darlo, obvio, pero por lo menos inicialmente, si no, se deteriora y mañana se perjudica a él. ¿Ya? Vamos a pasar a BNI. La diferencia entre pasar de BNI a invasiva, ¿cuál es? Muy aparte del dispositivo, muy aparte de que sea tubo, muy aparte de que sea máscara. Con respecto al ventilador. A la ventilación la maneja el ventilador. Claro. Cuando han pasado ustedes a no invasiva y han visto valoración de los parámetros antes que pase a invasiva, ¿qué modos suelen utilizar? ¿Para invasiva? No invasiva. SIM, volumen, presión. Presión, volumen. Perdón, presión, en BIPAP, presión, soporte. ¿Por qué? Porque se supone que en el BNI el paciente te está colaborando, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, por teoría. Claro.
Entonces, la presión que tú le vas a dar al paciente va a ser una constante variable que tú vas a registrar porque vas a medir el pico, los volúmenes minuto y los volúmenes tidales, y vas a tú decir, ya, el paciente cuánto me puede respirar y cuánto le tengo que aportar. Ya, el paciente respira 10, 15, le falta Foyer, o sea, le falta caja, ¿no? Musculatura débil. Entonces, tú le das BNI, le programas, no sé, 18 de presión, supongamos. Y le das soporte, ¿por qué? Porque el niño está respirando, o sea, el niño está despierto. Se supone que el niño participa en la ventilación no invasiva. No quiere decir que va a entrar a la no invasiva para que lo sé después. No tiene sentido. Entonces, es eso, por ejemplo, el reconocimiento que yo siempre difundo. ¿Por qué? Porque cuando el médico quiere hacer BNI, entonces hagamos una correcta BNI. No es simplemente decir, le pongo la máscara y que se vuelva loco. Porque eso no es, ¿no? Es meterlo a BNI, pero valora otros aspectos. El niño, ¿tú quieres ponerle control? Ya, ponle control. ¿Pero qué vas a hacer para que esté en control? ¿Lo vas a sedar? ¿Así va a estar? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros las veces que hemos entrado a un paciente a BNI, generalmente son pacientes neuromusculares. No sé ustedes cómo me manejan acá antes que el paciente entre, por ejemplo, a BNI. Más o menos qué condición clínica tienen los pequeños. Son tal vez, tienen alguna condición de fondo. O sea, los míos, o sea, bueno, los que yo he podido ver en la práctica clínica real, en la diaria, es neuromusculares. O sea, niños que tienen problema de caja, mala musculatura y no tienen buen Foyer. Y necesitan evolucionar todavía en las próximas horas para que mejore un poco más la musculatura respiratoria. En esos pacientes sí o sí pasan a BNI. Otro, los obesos con tiempo prolongado de relajación. Ellos salen miopáticos. Entonces su musculatura es pobre, no participa y como son gordillos, entonces hay que ayudarles. Se le ponemos máscara. Nosotros manejamos siempre soporte, modo presión. El soporte iniciamos con 12 y una presión que alcance más un volumen promedio de 9 por kilo. Y con eso hacemos valoración gasométrica a las 3 horas. Para eso el niño colabora. Y si para colaborara, no dormirlo, colaborar, hay que inducirle, puede ser con narcótico, opioide, o puede ser con benzodiazepinas, se le induce discretamente para que el niño esté complaciente, pero el niño participe, no se deprima. No queremos que el niño se deprime y se duerma. Queremos un niño que esté despierto, que respire, que participe, pero que no se cede. ¿Ya? Eso. Evolución del paciente en las 6 horas. No es favorable. Se atelectasia, porque es la condición más probable que ocurra cuando el niño no tiene buena capacidad funcional respiratoria. Se deteriora. ¿Cuál es el siguiente paso? Intubación. Pasa de CAF, retrocede a BNI, no tolera, pasa a intubar. Intubados, se maneja ventilatoriamente y el médico definitivamente ahí va a sedarlo, va a abolir toda respuesta neurosensoromotora y básicamente va a modificar los parámetros, digamos, en tope, ¿ya? Altos. Ya. Con respecto al CAF, otra pregunta que quiero hacerles es, en los pacientes que nosotros tenemos, por ejemplo, intubados y aparte que ya traqueostomizados, aplicamos el mismo principio. Bueno, quien les habla lo aplica. El paciente pasa de modo control a modo soporte, de soporte pasa espontáneo y de espontáneo lo pasamos de frente a terapia. Y la terapia siempre le doy en lo tope, siempre. Pero para pasar a terapia supone que el niño está con FIO 35 a menos de 30. No tiene que tener más FIO. Y el flujo empieza con 2 por kilo, el peso que tenga. Su tubo, su circuito cerrado, su ramal inspiratorio y de frente a CAF. La pregunta es esta: cuando el paciente está intubado, ¿utilizo la pieza en Y o no? El paciente está intubado, ¿utilizo la pieza en Y o no? ¿Seguras? Así es. Así es. Porque si no, ¿qué pasaría? Retenemos el CO2 y le provocamos una acidosis respiratoria o una hipercapnia por un mal manejo. En cambio, con un paciente está en CAF puro, ahí sí. Cuando está traqueostomizado, también tu pieza en Y. Porque no, ¿cómo le exhalas? ¿Cómo jalas todo eso? No solo es meter, sino también es sacar.
¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que quede bien claro, porque muchas veces, ocurre que por la premura del tiempo, la situación clínica, aceleras y luego el paciente tiene su acidosis respiratoria producto de básicamente tubuladuras. Y es tubuladuras, ¿ah? Porque ni siquiera tiene secreción, ni siquiera es tubuladuras. Y alteras todo ese equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, eso sí, por favor, que quede bien claro. Otro aspecto que quería conversarles con ustedes era con respecto a valores que manejan cuando el paciente va a pasar a BNI. Más o menos cómo son las constantes que manejan en un volumen tidal de un paciente pediátrico, por ejemplo. 6 a 8, 8 a 10, ¿cómo lo manejan las constantes? 6 a 8, igual que invasivo. Ya, nosotros podemos llegar de 8 a 10, ya, en tidal, ya. Recuerden que la frecuencia se programa de acuerdo al peso del paciente y a la edad del paciente, más a la edad. Y vemos cómo van las espontáneas. Supongamos que el paciente tenga 5 años y el paciente tiene un promedio de respiraciones de 20 a 25. Si nosotros le programamos 25 y el paciente cicla 10, le estamos dando de más, a menos que queramos barrer, que es diferente, ¿ya? Entonces, eso es importante. Por eso yo siempre les digo, cuando van a valorar a su paciente ventilado, acompáñense de su gasometría, equilibrio ácido-base y su radiografía de tórax. Porque si la radiografía de tórax te evidencia telectasias bivasales, apicales, tú puedes suponer o sobreentender de que probablemente este paciente esté haciendo hipercapnia permisiva, porque no todos los espacios pulmonares están participando en el intercambio, por lo tanto va a retener. Y eso es algo que es parte de la clínica, porque el niño es así. Cuando evoluciona eso y ya hay hipercapnia, preguntémonos, de repente los corrientes son muy bajos, las frecuencias son muy bajas o la relación IE de repente está muy baja. Entonces todo eso participa en la valoración inicial, ¿ya? En el caso de venir nosotros le damos de 8 a 10 le damos, porque como es no invasivo le podemos dar un poco más de presión. Cuando utilizan no invasiva, tiene el paciente dispositivo intranasal u oroesofágico. ¿Prefieren ustedes utilizar el naso gástrico o el orogástrico en un paciente con una ventilación no invasiva? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, su dispositivo oro, ¿sí? ¿Seguras? Si el paciente está en BNI y el paciente tiene su sonda, ustedes deciden colocarle nasogástrica o orogástrica, o lo dejan tal y como lo encuentran. Supongamos que esté nasogástrica, lo dejan en nasogástrica. Depende de la edad, exactamente. El niño grande lo mueve. Exactamente. Entonces, un niño mayor de 4, 3 años, definitivamente una nasal va a ser mejor que una oral. Y si es un bebé, preferible que sea oral, porque descomprimimos el volumen residual, que no solamente está que se vaya a la caja pulmonar, sino también al estómago, y evitamos espasmos y cólicos adicionales, ¿ya? Ese es uno. 2. ¿Qué más? Los tiempos. Bueno, los tiempos siempre se manejan 1-2. En Drager podemos manejar inclusive constantes en decimal, ya 1, 2, 3, 1, 2, 4, para estimular un poquito el barrido de CO2. Los volúmenes minutos los obtenemos en base a los volúmenes tidales. La frecuencia respiratoria del paciente por el volumen te va a obtener un volumen minuto el que tú deseas, ¿sí? Es así, eso es operativo nada más. Por ejemplo, si es un paciente que pesa 5 kilos y el paciente que está teniendo 45 más o menos de tidal, es un valor referencial, tú tienes que ver cuánto va el cambio en el pasar de las horas. Entonces tu multiplicación basal de 25 que está programado por ese tidal y te tiene que salir en decimal el volumen minuto. En decimal, todo es en decimal, recuérdenlo, ¿sí? Y tiene que haber correlación. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves que en tus volúmenes hay variación en lo que es volumen invasivo, volumen minuto de ingreso, volumen minuto de egreso? Porque eso también hay en el ventilador. ¿Qué puedes tú sobreentender? ¿Qué pasa con este paciente? El volumen que yo le estoy dando por presión
no está alcanzando la eliminación. Puede ser por tubuladuras, dispositivos o fuga. Lo que más a nosotros nos afecta cuando hacemos BNI es la fuga. La fuga nos perjudica porque con la fuga el paciente no evoluciona. Y yo se los digo porque cuando no tenemos dispositivo intranasal para BNI y tampoco chanchito, nos fuga y no se recupera nada. O sea, peor, el paciente empeora. Entonces, si no tenemos el dispositivo, digamos al médico, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque perder horas es entorpecer el trabajo y es prolongar más al paciente su estrés. Y no es así, ¿no? Debemos, digamos, evolucionar a que el paciente mejore y sea favorable. ¿Ya? ¿Qué más? Las inhalaciones, bueno, es de frente con aerocámara, como les comenté. Sí, en esencia. Sino que estaban que se estaban yendo ya al otro lado. Sí, yo sé, yo también he tenido una noche terrible. Ya, sigamos. Podemos hacer otro cálculo de CAF, porque yo quiero que eso sí quede bien claro. Ya, en el BNI nosotros manejamos de 8 a 10 ml por kilo, la frecuencia por la edad. De 8 a 10 ml por kilo. Sí, tidal o corriente. La multiplicación, recuerden, de tidal con frecuencia obtienes volúmenes minutos. No, escúchame, lo que pasa es que eso cambia con el peso. Ahora, yo también quiero hablar también de este tema porque este también es un poco controversial. Cuando hablan del volumen corriente o volumen tidal, siempre dicen que tiene que ser con respecto a la talla. Pero nosotros sabemos que nuestros niños son desnutridos, tienen bajo peso y baja talla. Y también sabemos de que los niños recuperan más rápido el peso que la talla. Entonces, si nosotros llevamos eso al análisis y vemos al ventilador, tenemos que preguntarnos, si un niño de 5 kilos, cardíaco, tiene 8 meses, porque así nos llega, 8 meses, cardiópata, consumidor cianótico, pesa 5 kilos. Su talla puede ser promedio de ¿qué? 54 o 55, es chiquitín. La programación del ventilador va a ser en base a la talla, en base al peso. Al peso. Porque la talla te indica desarrollo fisiológico eutrófico. Pero ese niño no es eutrófico, pues. Es por eso que muchas veces, de 15 años, por ejemplo, pesa 11 kilos. desnutridos crónicos, caquécticos, y cardiópatas consumidores, hipercatabólicos. Entonces, esos niños, por ejemplo, su ventilación. Ahora, en el caso de pacientes cardiópatas invasivos, el mejor modo para asistirlos es volumen o presión. Preferiblemente se utiliza más el modo volumen, porque el tema presión indirectamente le repercute con la respuesta hemodinámica, les disminuye discretamente el gasto cardíaco y eso, digamos, les provoca un efecto, digamos, indeseable hemodinámicamente. O sea que no queremos que eso pase, pero el ventilador le provoca ese efecto hemodinámico. Entonces, para evitar eso. Ahora, más, y si está congestivo, peor todavía, aumenta la HPT. Y esos niños generalmente son pues diuréticos, de asa, sildenafilo, ¿no? Ventilación protectiva, porque no queremos darle más presión, porque ese pulmón está hipertenso ya. Entonces la dinámica cambia, depende de la condición de cada paciente, no es igual, no es el mismo, ¿sí? Eso que creo que quede claro. Ahora, ¿hasta cuánto máximo se puede exhalar, digamos, se puede jalar una frecuencia respiratoria en un lactante menor de 1 año? ¿Hasta cuánto podrías darle a un lactante menor, a la frecuencia respiratoria en un lactante menor de 1 año? Nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar niños de esa condición hasta 60, pero solamente niños relajados y niños que tienen un compromiso pulmonar severo, por ejemplo, distress PARS, para
barrer, eliminar en lo máximo que se pueda CO2. Y los volúmenes tidales los más conservadores posible, hasta 8 ml por kilo. Y si llegamos a escalar más, respetamos el pico, que no debe pasar más de 30. Y según literatura, a menos de 28. Pero muchas veces no aplicamos eso y a veces excedemos un poco. Y si va a ser así, el niño bien relajado, RAS menos 5. Porque si no, ese parénquima pulmonar se va a sobredistender y un trauma es lo más probable que ocurra. ¿Sí? Bien. Voy a enviárselo a Cristian. Tengo una formulación que había yo generado y una escala también de abstinencia que en la charla lo había comentado. Me comprometí a traérselas, así que él lo va a compartir, imagino, con ustedes en el grupo cerrado, para que lo puedan revisar, lo puedan tener. No, esa es una información adicional que yo traje justamente para el tema del taller. Sí, no. Sí. Se lo va a pasar al grupo que está con todos ustedes en PDF, que es básicamente formulación para el número de tubo, profundidad del tubo, dispositivo intravascular, percutáneo o catéter, longitud y tipo de French, que básicamente es lo que siempre tienen. Actualmente nosotros estamos introduciendo en nuestro servicio el Midline como dispositivo intravascular. Acá todavía no llega. Va a llegar, porque todos los institutos van a tenerlo. Sí, va a llegar. El Midline, de catéter de corta longitud, pero larga estancia, exactamente. Entonces, esos dispositivos son buenos porque los ayudan especialmente con los pacientes de difícil acceso vascular. El PIC es intravascular central. El Midline es intravascular de longitud larga, no central, pero de tiempo prolongado. Como los PIC, pero tiene mejor funcionalidad que el PIC, porque el PIC es obvio. Miren, yo pongo PIC, pero solamente los funcionales son de 4.5 French o de 3 French para arriba, porque hay retorno y permeabilidad. De 1.9, de 2 French, solamente es para introducir y no jalar nada. Básicamente se aplica en neonatología, ¿no? En neonatos no se le puede maltratar mucho más que solamente su catéter umbilical o catéter arterial umbilical, pero no accesos mayores, ¿ya? Pero eso no. ¿Qué más? Algo con alto flujo que tengan dudas, especialmente con BNI o con CAF. Cuando habla de CAF, ¿se refiere a cánula de alto? Exactamente, cánula de alto flujo, así es. ¿Por un lado queda así o se protege con algo? Este de acá siempre lo colocamos con guantes estériles. Guantes estériles, un nudo, porque no tiene tapón. Y acá tampoco veo que tiene un tampón para poder sellado. Entonces, pero si se adaptara un tapón, se podría poner. Dragueres. No tenemos acá eso. Dragueres. ¿Por qué no tenemos? Sí, no, es ese que me dio acá Cristian me ha dado. Este sería mejor por otros. Claro. Sí. el otro tiene que esperar. Ahora, por ejemplo, no se olviden, si el niño tiene 5 kilos, 2 por kilo, le damos 10 de flujo, empezamos con FIO 40, bajamos el FIO hasta 35, llega a 30, el flujo empezamos a estetar. Si baja el 50%, o sea, llega al CAF a ser 1 por kilo, ya podemos pasarle a un flujo, a un oxígeno de bajo flujo. Ya no necesita que seguir recibiendo CAF, porque también para utilizar CAF hay criterio, ¿no? Porque pasa que tú llegas al servicio y ves que el paciente pesa 7 kilos y tiene 4 de flujo y FIO 30. Entonces tú ves el ventilador o ves el Fisher y te preguntas, ¿es con estos valores que has manejado tu turno? Sí, pero ¿por qué le preguntas? No, porque está con CAF y todavía el doctor dice que iba a continuar. Ya, entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que sensibilizar y interiorizar es, para aplicar un criterio de ventilación por alto flujo, existe unas reglas básicas. Entonces, valores de ese tipo te dicen, estás utilizando un dispositivo por gusto. Si no necesitas, se puede pasar un binasal simple, sin problema, de bajo costo, menos dinero que se va desperdiciando. ¿De cuánto de flujo puede salir ya? El paciente a partir de 1 por kilo. O sea, si pesa 5 kilos y tú le das como tope máximo 10 de flujo, cuando esté en 5 ya le puedes destetar a un binasal simple o a un oxígeno de bajo flujo, ya sea máscara de oxígeno o ya sea cánula binasal. Al toque, porque ya
ya un 50% ya te indica de que el paciente tolera su oxígeno basal, o sea, no necesitas darle más. Y el flujo, si baja menos de 5 ya fue, ya no, es innecesario. Es un dispositivo caro que ya no se debió utilizar en ese tipo de pacientes, por ejemplo, ¿no? Ahora, lamentablemente, digo que lamentable porque sí, pues, el dispositivo de catéter de cánula de alto flujo es caro. Y da pena cuando el paciente solo lo utilizó 2 días y se pasó a cánula binasal. Pero es... ya en el instituto yo he visto que está 180 soles cada uno, pero en adultos está más, está como 250 soles. Si es que no se deteriora el corrugado. O sea, si este circuito se mantiene conservado, que lo use. Pero si este corrugado se fractura, se fue la fuga, se fue el flujo. Se fue el flujo, se fue el fío. Ya no te sirve. Ya. Hay otros dispositivos que son para traqueostomizados, que son para terapia de oxígeno, que son adaptables directo, es como una pera. Se conecta directo al tráqueo, solamente es un arco en C que lo tapa para que no se contamine con el medio externo, pero alrededor está libre. Sí, para traqueostomía. Es como un oxígeno a flujo que le damos nosotros, no con terapia, básicamente, sino más que todo para darle humidificado, tibio. Porque el humidificado frío que damos por el flujómetro no es, digamos, tan bueno. Exactamente, ese ahí. Ese lo conectamos con el interfaz y lo conectamos para darle temperatura invasiva por el termostato. Pero da como el humidificador. Sí, claro, se puede dar, pero el tema es que el humidificador como tal es frío, reseca. O sea, humidifica sí, pero reseca porque es frío. En cambio esto te da tibio. Entonces, ¿se puede usar ese? Claro, porque lo tenemos, pues. Si siempre el paciente, claro, ¿no? Para no sacar más producto, se da uso, se da funcionabilidad. Hasta que por lo menos se resuelva todo su tema respiratorio y ya pase ya oxígeno a flujo bajo. Claro, de frente con el interfaz, al ramal inspiratorio y le das ya oxígeno tibio. Y ya no pasa ventilación invasiva para nada ya. Y si con eso tolera, bien, va saliendo entonces, pues. Pero ahí sí le damos oxígeno líquido. Por eso, o sea, depende de cómo el paciente inicie su CAF o su terapia de oxígeno. Si tú le quieres dar un flujo de oxígeno de bajo flujo, tipo cánula, le pones 3 litros y le pones fío que 32, 28, 32, 36, 36. O sea, bajito. Porque los valores que le vas a dar son de cánula binasal simple, no es de CAF. No, ese es, por ejemplo, otro concepto que también tiene que cambiar. No es el mismo. Sí, acá está, mira. Pones acá tubo y te vas acá. Ven ahí. Máscara y cánula. Bueno, antes es inteligente, ¿no? Yo también lo quisiera tener, ¿no? Pero no lo tenemos. ¿En cuál es adaptable? ¿En cuál de los ventiladores es adaptable que no sea este? El Dragger tiene para terapia de oxígeno. Sí. Evita Infinity. Mindray también tenemos para terapia de oxígeno. Nikon Coden también tenemos. 60. Y ahí desetamos. Con 50 es lo ideal, pero si les das 60 y con 60 está compensado, dale 60, por lo menos 6 horas, dependiendo de su gasometría y su saturación capilar. Si ves que la saturación capilar está bien, bacán. Hay otro valor que en el monitor, no sé si ustedes se han dado cuenta, este es un tema básicamente de más o menos interiorizar un poco esta información, porque tú ves en el monitor y ves la saturación. Y no sé si ustedes han visto, pero hay un valor pequeño que dice PI. Chiquitito, se llama índice de perfusión. Es un valor de oxigenación. Es un valor para determinar cuánto es la calidad también de oxígeno que tienen los tejidos, muy aparte al saturador de oxígeno. Entonces, va a ser otro, hay un valor. Va a ser otro capítulo con Cristian que ya se le ha comentado que va a haber un tallercito y también sesiones teóricas con respecto a valores invasivos y no invasivos de oxigenación. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes con distrés utilizamos estrictamente índice de oxigenación, de breathing pressure
y y el Kirby o Puffy, que todos lo conocen. Pero esos 3 valores no solamente se quedan ahí, hay otros valores más adicionales que con sangre arterial se puede obtener y con respuesta hemodinámica mucho más. Pero solamente en esos pacientes lo aplicamos, en pacientes con PARS, pacientes con falla respiratoria severa, distrés. En otros pacientes no, casi no lo aplicamos, para ser sinceros, básicamente con distrés. Bien. Otra duda tal vez o diálogo de otra cosa relacionada al dispositivo. Bueno, esto sí ya lo sabemos, ¿no? Es básicamente por aerocámara. Se difiere porque se extiende mucho más el circuito innecesario. ¿Qué más? Expiratoria ya queda básicamente clampada la punta con guantes estéril y se lo guarda porque no, por lo menos no se le va a iniciar en estos momentos todavía una ventilación invasiva y se lo recoge hasta que pase a BNI o invasiva, ¿no? Eso ya dependiendo cómo vaya la evolución del paciente. ¿Qué más? Para nebulizarlo. Sí, con su cánula y su máscara en el momento inicial cuando está agudo. Si el paciente está en destete del CAF y ya vamos bajándole, no sé, a ver, 5 kilos, 10, está en 7 de flujo, por ejemplo, y FIO 35, binasal sin CAF. Y en el caso de inhalaciones. Sí, sí, un momento lo levantas, le pones para que quede completo, claro. Porque es un momento, son 30 segundos, o sea, no es que va a estar más tiempo ahí, ¿no? Con tráqueo, directo ahí. MDI. Con tráqueo con tu MDI. Claro, porque porque hay convencional a veces que hacemos, ¿no? Todo estéril, todo. Abrimos la tráqueo, el circuito y ¡fum! Le metemos, pero no le inyecta, o sea, no le inyecta lo que debería porque se escapa, ¿no? Le escapa, entonces mejor con su MDI. ¡Pum! Le pones papa y ya, entra. Si lo ponemos con MDI, ya directo, más pues, y le pones tu guante estéril, ya 20 segundos y ya le entró lo que le entró, pues, ¿no? Es que también si no hay, pues no hay, ¿no? Y no somos un sector público donde económicamente, pues, claro, este va a estar conectado al paciente. Lo que yo te digo es, de acá le puedes conectar acá, pero si queda un poquito flojo, ya le busco un conector. lo adaptas bien, sellas, exactamente, lo ideal. Si no viene, le pones directo. Yo personalmente desconecto todo la montadura, todo estéril obviamente, le doy, claro, directo a la cánula, porque si tú le das acá, se queda todo acá. Yo pensé que por el espacio. Claro, pero sí, lo que pasa es que, claro, o sea, porque son solamente segundos. Perdón, un ratito. O sea que eso sacas, digamos, y el blanquito dice que escuchamos todo el inhalador. No, a ver. Es lo que me está. Ya, mira. No, o sea, Por ejemplo, mira. el inhalador. Ya, es un paciente con traqueostomía. Le voy a inhalar. No tengo MDI, ustedes me dicen que no hay MDI. Ya, no tengo MDI. Con mi mismo salbutamol, hipotéticamente hablando, beta 2, y su mismo dispositivo para dar directo, voy directo a la tráqueo. Desconecto un momento nada más, si tengo esto, desconecto un momento, todo estéril obviamente, 1, 2 y tapo, 20 segundos. Porque si yo le doy con esto, el tema va a ser de que la inhalación se va a quedar atrapada dentro del corrugado. Porque si lo estoy separando del flujo, ahora, si le doy con el flujo, ahí sí no pasa nada, porque le está entrando todo. ¿No ves que hay un flujo constante? Mejor es con el MDI. Claro, mejor, sí, es ideal. La botella. Claro, exactamente. ¿Cómo lo harían? Se saca el inhalador. ¿Me puedes prestar? Sí. Te quedas con el casquito. Y el frutita. Ese petito blanquito tiene ese. El frasco del metal. Es que también. Porque recordemos que si un paciente que está si está pues, un paciente en terapia de oxígeno por traqueostomía, definitivamente sus alvéolos no están colapsados, sino ya estaría en ventilación invasiva con parámetros altos. Entonces no hay problema en poder desconectar un momento, ¿no? O sea, no, pero tienes que estar estéril. O sea, tus guantes tienen que estar estériles. Si vas a tener contacto con la tráqueo, tiene que estar estéril. 1, 2,
cubre su momento, 20 segundos, le entró y le vuelves a conectar su interfaz. Pero la interfaz, ¿no? Este es tu corrugado de patracostomizado. Hay otra interfaz. No, me dicen si que no tenemos MDI. Si no tenemos MDI. Si tenemos MDI, conectado con su interfaz, le conectas acá y le das acá, porque el flujo le va a llevar a darle todo por atráqueo. Porque si tú le das por acá, ya fuiste, ya se te va a quedar todo dentro del corrugado. Sí, y la medicación no le va a hacer efecto, te vas a dar cuenta que no va a haber recuperación, no va a haber evolución favorable. Bien. ¿Qué más a BNI? Bueno, eso, la zona orogástrica, puedes comprimir, ya. Perfecto. Ahí está la información. Yo en la charla les había dicho, bueno, les comenté que nosotros utilizamos una escala para la evaluación abstinencia. Está ahí, con la puntuación al final de cuánto es más o menos el valor. Menos de 8, ya, de 9 a 11, por de 16, damos una puntuación. Con eso nosotros valoramos el síndrome de abstinencia, porque no siempre todos los pacientes cumplen el mismo criterio. Pero es un tema básicamente de destete, no es un tema básicamente de ahora, pero es bueno que por lo menos yo les comparta esa información. Y la otra hoja es con respecto al número de tubo, con respecto al peso del paciente, que no siempre se aplica así, pero es un referente, es un constante. Y el autor te va a pedir, tú le das el dispositivo, con CAF, sin CAF, uno menos, o 0.5 más, ya, lo tienes ahí disponible. Y con su altura del tamaño del paciente, le sacas el valor para la profundidad del tubo. Y lo determinas y le dices al autor. Pues en el caso con la fórmula está saliendo 11.5. ¿Le dejamos en 12 para verificar placa? Sí, ya, dejas en 12. ¿Como usuario labial o dental? Así. ¿Por qué? Porque dental es diferente a labial. Y que ahí son 0.5 a 0.7 centímetros que se pierde. ¿Ya? Entonces bastante cuidado ahí. Y cuando se lo pone al paciente de cúbito ventral, que es lo que yo siempre difundo y voy a difundir y seguiré difundiendo con respecto al manejo postural del paciente pediátrico ventilado, que no esté chocado, obviamente, solo ventilado, con parámetros bajos, y el tema de estete, el cúbito ventral, siempre pregunten al médico si hay la posibilidad de introducirle 0.5 o 1 centímetro más, porque en la posición de ventral y la tracción de la cabeza arrastra el tubo para afuera. Y si está al límite, se puede extubar. Tengan bastante cuidado ahí. ¿Ya? Sí, yo siempre por eso, le digo al doctor, digo, por si acaso, doctor, introducimos un poco más, usted dígame, está en 12.5, lo dejamos en 13.5 y así lo reporto, porque lo voy a poner en el cúbito ventral y voy a utilizar la cara para derecha e izquierda. Y en ese movimiento, ese confort, se puede salir el tubo. Y un paciente de cúbito ventral o pronado que se te extube es fatal, ¿no? Por toda la conmoción que genera. Muchas gracias. Yo sé que están cansados, estamos cansados porque nuestro trabajo es así, pero yo considero que este tipo de información es importante porque nos da mucha fortaleza y nos da posición. Nos da mucha posición en el trabajo donde estamos. Cuando se usa en realidad sí le deberían sedar a los niños un poquito, porque de verdad que se alocan, ¿no? Y hasta adaptarse. Con la cánula no es tanto, es más con el PROM. Ahora, cuando la cánula... En la emergencia tú Sí. chiquito. Sí. No, el PROM no solo es frío en el servicio. Ahora, y cuando causa el CAF eso, uno le tiene que decir al doctor, ¿el paciente está tolerando teta enteral? Sí. ¿Le podemos dar alguna benzodiazepina, por favor, que le pueda ayudar? Lorita o clonita, que le ayude. Los pediatras acá es su temor a que se deprime. Sí. Pero el problema de otro, pero está peor, el niño peleando. Y peor le hacen el Miren, exactamente. Yo, por ejemplo, hemos tenido en nuestro servicio una colega que su hijo se puso mal, estuvo con terapia de oxígeno y el niño aparentemente nos iba a colaborar, no nos colaboró nada, ni a su madre misma, ni a mi colega, y estaba con valores de CAF al máximo, pues, ¿no? Porque estaba agudo. Y ella autorizó sedación. Doctor, a mi hijo celo porque así no lo voy a tener. Midazolam, miren, midazolam y fentanilo, diluido. El niño en un RAS -1 más 2. Obnubilado, no sedado, obnubilado, estaba ahí. Recuperó a las 72 horas, salió de CAF. Si no se hubiera inducido, ese niño no hubiera salido.
no hubiera salido. Y eso, por ejemplo, es un tema de conversación de reunión que subimos el equipo y dijimos, ustedes, los galenos, tienen que darse cuenta de que hay pacientes que van a necesitar este tipo de terapia, le dije. Y no solamente es el CAF, es también darle por el otro lado también, porque el niño le bajas un poquito la ansiedad, porque el niño está ansioso, te está soplando en la nariz. Imagínate que te sopla en la nariz nomás, en las dos fosas todavía. ¿Quién no se va a desesperar? Es lógico. Es algo también de sensibilizarlo también. Es bueno que valoren el tema de la depresión, sí, pero no se van a deprimir, entonces es una buena terapia ahí, o sea, no se deprime, ¿no? El tema es cómo se maneja, pero pues hay mucha prudencia, especialmente pediatras. Los intensivistas pediátricos son un poquito más, o sea, van de frente, ¿no? De golpe, de lleno al problema. En cambio los pediatras sí son un poquito más cautos y es parte de su formación también, hay que entenderlos también. Ya, está bien. Oh, ese es otro tema. Nosotros allá nos hemos posicionado y hemos dicho, por si acaso, si usted quiere que lo introduzca más, porque mira, el paciente tiene buena amplexación en ambos campos, apicales y basales y buen murmullo. Se ve un poquito roncante, todo, pero hay buen pasaje. Saturando bien, parámetros bajos. ¿Usted quiere que lo desplace? Por su criterio, en solo auscultarlo, esperemos la placa y lo hacemos. Por favor. O sea, por favor, ¿por qué? Porque al final, si el paciente se desplaza o se introduce mucho, la implicancia es para el paciente. O sea, no es para el médico, es para el paciente. Porque, bueno, entre todo el equipo uno se puede digamos que, bueno, decir, bueno, no. Pero al final nosotros sabemos lo que pasó. Y eso no puede pasar, porque el que protege al niño, el que lo cuida al niño, somos nosotros. Y nosotros somos la voz de eso. Bien. Un poquito que me caliento, porque es que los niños son así, ¿no? A los niños tú tienes que protegerlos y cuidarlos. Nadie más lo va a hacer si no somos nosotros mismos, ¿no? No, a ustedes, gracias por su tiempo, maestra, después de muchos años, mire. Eran una niña. Sí. Tú debes de tener casi... Ahora ya 32. Ayer le ponía 28. Ella le pone 40. No, Z, dije Z, porque ya desde que yo he dejado a mi hijo... ¿Sigue siendo jefa ya no? Ya no, ya. Desde que mi hijo nació. Aquí tenía un año cuando me dejé. Ya, mi hijo tiene 16 años. Ah, ya. Claro. 15 años menos. Sí, por ejemplo. El humidificador, todo, la programación igual. Ah, y eso sí, no les dije. Termostato invasivo. Invasivo, porque con CAF se pierde hasta 5 grados más. O sea, del punto de pieza hasta llegarle al niño son 5 grados más que se pierde. O sea que si acá llega a 38, te está llegando por lo menos ahí 33. Invasivo, sí. Pregúntenle. ¿Del ambiente? Indistintamente del ambiente. Siempre invasivo. Así sea CAF. Para BNI y CAF. Para BNI, no invasivo. BNI. Para CAF, invasivo. Sí. Sí. Para CAF invasivo y para BNI no invasivo. Sí, lo prendes nomás y si no te marca, lo calibras. Acá y acá, lo calibras, se acabó. Se calibra y te estés solo. Bien. Sí. Porque los ventiladores mecánicos generalmente los invasivos los manejamos en no invasivos. Sí, pues, la verdad que lo que pasa es que eso no debería ser porque la temperatura no se regula bien. Y ahora justo que nos Cambia, ya. Ahora justo que nos han explicado, o sea, la temperatura, ahí se muestra que puede estar alto, pero la temperatura... Exactamente, como llega, 3 grados menos, es invasivo. Y en CAF, 5 grados menos. Sí. Sí, ya está. ¿Podemos pasar a la siguiente estación, por favor?